es un organismo que agrupa a agentes aduanales mexicanos. Al igual que muchos países latinoamericanos, México tiene esta figura de agentes aduanales. En Centro de Sudamérica se denominan un poquito diferente. Despachantes de aduanas les llaman, creo que en Chile y en Argentina. ¿Sí? Agentes aduaneros les llaman en algunos otros países centroamericanos. En el caso de México, la ley aduanera obliga a todos los importadores y exportadores de la República a utilizar los servicios de un agente aduanal para cualquier tipo de operación. Hace 13 años nació en la República Mexicana un sistema que se llama el prevalidador, que es un sistema de cómputo para que todos y cada uno de los pedimentos de importación y exportación sean transmitidos electrónicamente a un sistema que tiene la Administración General de Aduanas, que se llama el Sistema Automatizado Aduanero Integral, el SAI. Entonces, esta confederación cuenta con una autorización para poder prevalidar los pedimentos. Aquí se captura, bueno, en cada agencia aduanal se captura un pedimento, se transmite a través de nuestra confederación, esta la manda al Servicio de Administración Tributaria y en el Servicio de Administración Tributaria se determina si están correctos todos los datos. Si lo están, nos mandan el famoso password o firma electrónica. A partir de ahí podemos continuar con la operación, ya sea del pago de los impuestos o de la internación o exportación de la mercancía. Es por eso que se funda la Confederación. Actualmente nada más estamos operando en la República Mexicana y estamos dándole servicio a más de 110 patentes. Hacemos entre 40 y 50 mil pedimentos al mes y atendemos las 49 aduanas de la República Mexicana. No tenemos oficinas en cada uno de los lugares, pero sí tenemos delegados en cada uno de los lugares y atendemos cualquier tipo de tráfico, ya sea marítimo, aéreo, terrestre, depósito fiscal, exportaciones temporales, importaciones temporales, todo tipo de operaciones. Y además damos el asesoramiento a nuestros agremiados para hacer cosas muy sui generis, como cambios de régimen o regularización de mercancías que ya están en el país desde hace muchos años. Además, aceptamos apoderados aduanales. Esta es otra figura diferente a la de los agentes aduanales en México, por la cual empresas, personas morales, pueden tener una persona física que sea su apoderado y que los represente. Entonces tenemos apoderados como a Pemex, tenemos como a la UNAM, tenemos apoderados muy importantes que trabajan también aquí con la Confederación. Es importante que sepa que la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales se relaciona con, obviamente, todas las secretarías de Estado, pero además como por ejemplo la COFEPRIS, que es la comisión que regula los riesgos sanitarios, está muy en contacto con los temas de permisos de la Secretaría de Agricultura para la cuestión de la importación de frutas, verduras, etcétera, etcétera. Estamos en contacto con la Secretaría de la Defensa para todos los temas de seguridad nacional. Ya podrán ustedes imaginar que estamos muy en contacto con la Secretaría de Economía para todas las cuestiones de los tratados de libre comercio, de las cuestiones de dumping, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la Confederación, hay veces que en una misma semana tenemos tal cantidad de reuniones con diferentes organismos. Obviamente tenemos reuniones con los organismos privados, como el CONSI, que es el Consejo Mexicano de Inversión Extranjera, como la ANIERB, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, como Canacintra, como CONCAMIN, como
ANIERM, etcétera, etcétera, IMES, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior, continuamente participamos y hacemos cosas conjuntamente. En el año de 1918 el presidente Venustiano Carranza determina que para la protección de las costas y fronteras mexicanas debe el gobierno federal de tener la seguridad de que solamente mexicanos puedan hacer operaciones de comercio exterior. Se dio en aquel momento esa necesidad y ahí va a nacer la figura del agente aduanal. Estamos en el 2013, a 5 años de cumplir 100 años como agentes aduanales. Por ley, ningún ciudadano mexicano puede hacer operaciones de comercio exterior si no pasa a través de un agente aduanal, salvo las cuestiones de la mensajería, que es hasta $1,000, o la posibilidad de hacer operaciones hasta $5,000 sin agente aduanal, pero la mayoría de las operaciones están hechas a través de un agente o de un apoderado aduanal. Cada agente aduanal en este país tiene derecho a operar en 4 aduanas, nada más. Hace algunos años teníamos derecho a operar en todas las aduanas del país y entonces había agentes aduanales que tenían 30 oficinas. Eso se prestó a desorden y obviamente a corrupción. Y precisamente cuando estaba el secretario Gil Díaz, el Congreso mexicano cambió la ley y entonces decidió que los agentes aduanales nada más podrían operar en la aduana donde nacieron inicialmente. Por ejemplo, en mi caso yo soy adscrito a la aduana interior de México, mejor conocida como Pantaco, y tengo 3 aduanas más, que es Nuevo Laredo, el aeropuerto de la Ciudad de México y Cancún, Quintana Roo. Entonces, a partir de ese momento, cada agente aduanal opera en 4 agencias, en 4 aduanas. Claro, tenemos, por ejemplo, aquí en la Confederación, grupos en donde, a ver tú, ¿en cuántas aduanas operas? ¿En cuáles son? Ah, bueno, entonces, para no empalmarnos, hacemos sociedades, ¿sí? Y le damos servicio a nuestros clientes, y si fulano de tal no tiene autorización para operar en la aduana de Mexicali, pues entonces Perengano sí tiene operación en la aduana de Mexicali. Esta figura del agente aduanal es muy delicada por varias razones. Primero que nada porque somos responsables solidarios con el fisco federal por los impuestos, derechos y aprovechamientos que los importadores y exportadores paguen o dejen de pagar. Entonces, con ese motivo, el fisco pretende que nosotros seamos sus ojos, porque vamos en el mismo barco que el importador y exportador. Es muy delicado. Entonces, tenemos una responsabilidad fiscal. Tenemos una responsabilidad administrativa porque las patentes solamente se otorgan después de una publicación en el diario oficial que implica hacer 3 tipos de exámenes. El primero es un examen psicotécnico, el segundo es un examen de conocimientos y el tercero es el polígrafo, el famoso detector de mentiras. Entonces, si en algún momento uno de los agentes aduanales incumple de conformidad con la ley aduanera, con la normatividad, puede ser suspendido ipso facto. Es la única profesión en este país que le pueden tocar a uno la puerta y decir: ¿usted es el agente aduanal Luis Silva? Sí, era, porque en este momento lo suspendo. ¿Sí? Y puede haber un procedimiento de cancelación. Entonces, la segunda responsabilidad es administrativa. Y tenemos una tercera responsabilidad que es más grave, que es la penal. Ahora, muchas de las actividades del comercio exterior están ligadas con el contrabando, están ligadas con el fraude fiscal, están ligadas con delitos contra la salud, con seguridad nacional, con medio ambiente. ¿Ya? Las cosas son muy diferentes. Hace 20 o 30 años nuestras autoridades, supongo que en el caso de Chile, igual que en el caso de México,
estaban preocupados por el contrabando y el fraude fiscal y que a ver quién metía unos cigarrillos de contrabando. No, ahora están preocupados por armas, por lavado del dinero, por trata de personas, ¿sí? Por delincuencia organizada. O sea, ahora las cosas que están sucediendo son sumamente graves y delicadas, por lo tanto tenemos que ser muy atentos y muy cuidadosos. Eso es lo que hacemos como agentes aduanales, y para el fisco federal es mucho más cómodo agarrar del cuello y tener controlados a 900 personas que son los agentes aduanales que a 72,000 importadores y exportadores. Digo, nos controlan así. Eso es lo que pasa con los agentes aduanales mexicanos. Aparte de que los agentes aduanales, pues somos los expertos, perdón el adorno, pero somos los expertos, los que estamos en el día a día, los que vamos a las aduanas, los que leemos diariamente el diario oficial de la Federación, el que sabemos qué está pasando con los tratados, o cambian. El comercio exterior es tan cambiante, tan activo, que tenemos que estar pendientes de qué está sucediendo con Comunidad Económica Europea ayer en la noche, ¿sí? O que si el Ministerio Económico de Chile modificó el arancel para exportar o para importar cualquier cosa, o si ya los venezolanos se molestaron y decidieron salirse del tratado, y entonces tenemos que ser muy atentos, muy cuidadosos. Ahora, para eso hemos desarrollado unas bases de datos impresionantes. Tenemos unas bases de datos increíbles, en donde muchas veces me llama un cliente y me está platicando el evento, y yo estoy en mi laptop consultando, y en el momento en que termina de exponerme el tema, yo le digo, tu asunto está así, 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 se necesita este permiso, esta licencia, esta autorización, tienes que tener cuidado con esto, con lo otro, con lo demás allá, y a veces se quedan admirados, claro. ¿Por qué? Porque estamos utilizando herramientas e instrumentos que hemos venido desarrollando durante 50 años. El pedimento es el documento fiscal, es una declaración fiscal que se presenta ante el fisco mexicano y con el cual se acredita la legal estancia de la mercancía o la legal salida de la mercancía. Esto, además de que contablemente es determinante y definitivo, es el elemento con el cual importadores y exportadores amparan sus mercancías. Entonces, ese es el primer punto con relación al pedimento de importación y exportación. La ley aduanera es muy clara en el sentido de que qué documentos se tienen que acompañar a un pedimento. Obviamente pide los documentos básicos, que son la factura comercial, el Airway Bill o guía aérea, o el Bill of Lading o el embarque. En caso de que hubiese alguna preferencia arancelaria por algún tratado de libre comercio, se deberá de incluir el documento que certifique el origen de la mercancía para tener acceso a eso. Obviamente se van a requerir documentos técnicos para poder determinar el tipo de mercancía que se está importando o exportando, y algún otro permiso o licencia o norma o autorización, dependiendo de lo que la ley del Impuesto General de Importación y Exportación requiera en cada una de las fracciones arancelarias. En el caso de los importadores bisoños, porque las grandes empresas que tienen gerencias de tráfico creo que no estarían tan interesados en este tema, ¿no? Lo primero que tienen que saber es que tienen que darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes de la República Mexicana, y estoy hablando de los mexicanos, no de los chilenos, y que tienen que estar dados de alta en una cosa que se llama padrón de importadores. Aquí no pueden importar un tornillo o un alfiler si no están dados de alta en el padrón de importadores, ¿sí? Y el padrón de importadores además es muy estricto.
Tienen que estar al corriente de sus obligaciones fiscales, si no, no los dan de alta y los pueden dar de baja por muchos motivos. Hay creo que 38 causales de baja del padrón de importadores. Una vez que están dados de alta en esos dos registros, el Federal de Contribuyentes y el Padrón de Importadores, el importador mexicano deberá de allegarse de toda la documentación necesaria para que el agente aduanal pueda clasificar su mercancía. Y una vez que clasificamos la mercancía, le podemos decir al importador para que le diga al exportador cuáles son los documentos que ese tipo de mercancía está obligada a acompañarse. Y puede, obviamente los básicos ya los comentamos hace un momento, que era que si el Airway Bill, que si el Bill of Lading, que si el talón de embarque terrestre, obviamente la factura comercial, y lógicamente la factura comercial tiene también sus características, que tiene que estar en español o en inglés o en francés, y que tiene que contar con los requisitos fiscales del exportador también, y el domicilio del importador mexicano es así como sagrado en México para que el fisco federal lo ubique y lo identifique, porque si no tiene graves problemas. Incluso hemos tenido ejemplos de gente que reciben productos y en la aduana le dicen, no, tú no estás donde dices estar, por lo tanto te ponemos como no localizado, tu mercancía se queda en la aduana y a ti te levantamos lo que se llama un PAMA, un procedimiento administrativo en materia aduanera. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con los domicilios fiscales de los dos lados, sobre todo si se utiliza un certificado de origen de algún tratado para tener un beneficio arancelario, porque las autoridades mexicanas tienen el derecho de ir a checar al país de origen que efectivamente no estén triangulando, sino que exista la empresa y que produzca lo que dice producir, etc. En consecuencia, una vez que se tienen todos esos documentos, el agente aduanal clasifica y le dice al importador cuánto va a pagar de impuestos y obviamente el IVA y el derecho de trámite aduanero en su caso. No olvidar, y eso es importante para los exportadores chilenos, que en la ley aduanera tenemos una sección que se llama incrementables. Por ejemplo, el flete es un incrementable. El flete de Chile para acá es un incrementable. El seguro es un incrementable, ¿sí? Entonces, de tal manera que a veces se calcula, no, pues mi mercancía vale tanto, sí, pero si le adiciona el costo del barco, el costo del avión, más el costo del seguro, y algún otro tipo de gasto que la ley mexicana considere como un incrementable, entonces el precio aumenta y el impuesto se paga sobre todos los conceptos, no nada más sobre el valor del producto. Y eso es importante porque cuando no se considera, se encarece el producto y a lo mejor ya no llega a lo que pensó el exportador que debía de haber llegado, ¿no? Nace la idea por parte del gobierno federal de crear la ventanilla única de comercio exterior, mejor conocida como BUSEM. La idea que tiene el gobierno federal al desarrollar la ventanilla es que todos los organismos del gobierno se suban para tener un despacho electrónico y obviamente para poder controlar mejor fiscalmente a los contribuyentes, evitar la falsificación de permisos, licencias y autorizaciones, porque el papel es muy fácil falsificable. Todo queda ya ahora electrónico y funciona de la siguiente manera. Una vez que se crea la ventanilla única de comercio exterior, los agentes aduanales estamos obligados a escanear la documentación que constituirá un pedimento. Esta información se transmite electrónicamente al sistema de ventanilla única. Y si hay permiso de la Secretaría de Economía para la importación de algo o de semillas de la Secretaría de Agricultura o que tenga algún tipo de restricción de cuestiones de COFEPRIS, de sanidad humana y etcétera, etcétera, se anexa el número de los permisos, etcétera, etcétera, y se acompañan al pedimento.
Hasta hace un poco de tiempo, cuando la mercancía llegaba a una aduana, el verificador, antes llamado vista, pues recibía la mercancía y con un expediente de este tamaño lleno de papeles empezaba a hojear para determinar si el documento fulano estaba ahí, si la factura se así, que si el renglón tal de la factura era diferente del renglón sultano. Ahora no. Ahora tienen unas tablets en donde en cuanto llega la mercancía, nomás le hacen así, o le ponen en buscar, certificado de origen del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, enter, y automáticamente tiene que aparecer porque la agente aduanal debió de haberlo subido. Y no nada más eso, sino que en algún caso, con alguna autorización de la Secretaría de Economía, pueden inclusive ponerle enter y se va hasta la base de datos de la Secretaría de Economía para determinar si esto que el agente aduanal subió es verdadero y es válido. Entonces, es casi imposible la falsificación de todas estas licencias y permisos y autorizaciones, porque la autoridad del Servicio de Administración Tributaria de la Administración General de Aduanas tiene al día, en vivo, ¿sí?, la información. Estamos todavía teniendo problemas de que todavía no todas las secretarías están ya arriba con todas sus funciones, ¿sí? Entonces, poco a poco se están subiendo todos. El sistema, como todas las cosas que hacemos los seres humanos, a rato se pone lento, a veces falla, se nos ha caído durante un día completo casi. Pero es que también se están empalmando un sistema viejo que fue el que mencioné, el Sistema Automatizado Aduanero Integral, que se fundó hace 20 años, con este sistema nuevo de ventanilla única, y entonces a veces estos dos sistemas se hacen bolas, los cibernéticos, los sabios, como yo les digo, a veces no se dan cuenta de que cuando hacen un pequeño ajuste aquí, todo el sistema se mueve y entonces se detiene, ¿sí? Y nos hemos encontrado con que tenemos ganado detenido que no se puede exportar o no se puede importar, o perecederos o cosas así por el estilo, y entonces empiezan los problemas. La verdad de las cosas es que en México se hacen entre 8 y 10 millones de operaciones al año, ¿sí? La cantidad de trailers y aviones y barcos y etcétera que llegan, pero ahora el sistema de ventanilla única controla casi absolutamente todo. ¿A dónde tendemos? Al paperless. Al paperless. Claro, es un paperless de la ley del embudo, porque para el gobierno es de este tamaño y para nosotros es de este tamaño. Y no me refiero nada más a los agentes aduanales, sino también a los particulares, a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque hasta este momento no se ha cambiado la ley y el particular, el agente aduanal también, tiene que seguir conservando su documentación en papel, y entonces todavía sigue habiendo cajas de cartón en todas las empresas con un montón de papeles. Aunque se supone que ya todo es fotocopiado, electrónico, escaneado, etcétera, etcétera. El gobierno ya no. Hace unos cuantos meses se creó dentro del Servicio de Administración Tributaria la nueva Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, a la cual le dieron todas las facultades que tenían: recaudación, asistencia al contribuyente, aduanas, las demás administraciones. Pero esta las tiene todas. Un poco la idea que tiene el gobierno federal es ya no disparar con escopeta, sino con rifle de precisión. Hacer lo que se llama ahora análisis de riesgo, de tal manera que se pueda determinar quiénes son los importadores tramposos o los exportadores tramposos, o los productos peligrosos, o los que vienen triangulados, o los que están subfacturados o subvaluados, o que tienen una serie de fallas, o que son importadores que son chapulines, que crean una empresa y cambia y cambia y cambia, de tal manera que siempre le andan dando vueltas al fisco federal. Entonces están tratando de hacer ese análisis de riesgo de tal forma que no se detengan las mercancías en la aduana y que a posteriori esta nueva administración pueda hacer las auditorías ya a fondo.
¿Cómo? Con la información de ventanilla única. Se supone que en algún momento los auditores de comercio exterior en este país van a llegar con las tablets en donde, a ver, señor contribuyente, usted tiene todas estas operaciones. Ahora pruébenme esto, pruébenme el otro, pruébenme lo demás allá, etcétera, etcétera, ¿no? Como les digo yo a algunos de mis clientes, oigan, antes se tomaba mucho tiempo porque había que echarse un clavado a unos alterones así de expedientes y los papeles desaparecían o no estaban completos. Ahora no, ahora los auditores ya no van a llegar a pedir papeles porque ya los traen todos electrónicamente. Eso es el BUSEM. Todavía tiene muchas fallas, todavía le criticamos mucho. La Confederación ha sido muy combativa en los foros, muy combativa, porque hemos tenido verdaderos conflictos con el BUSEM, pero creemos que es un paso maravilloso, que va a estar seguido de, no nada más del paperless, sino del humanless. O sea, ya no va a haber gente adentro de las aduanas, de tal forma que se transmite todo electrónicamente, y ya me está sucediendo a mí en mi aduana, que mi gente ya no puede entrar a la aduana, está afuera enfrente de un monitor. Y si el contenedor fulano de tal, o la carga fulana de tal, tiene semáforo rojo, o sea, reconocimiento aduanero, en ese momento dejan entrar a mi representante para que vaya ante el verificador a exhibir lo que tenga que exhibir o decir lo que tenga que decir. Pero si no, ya no hay nadie, ya le toca luz verde, vámonos para afuera. ¿Sí? Entonces, creo que el proceso que pretende seguir el Servicio de Administración Tributaria es el de facilitación aduanera, con la complejidad de control aduanero, que esa es la balanza tan difícil que tienen todos los gobiernos, en el sentido de que tienen que facilitarse a sus contribuyentes los movimientos, pero por otro lado no pueden aflojar, por lo que hablábamos hace rato del crimen organizado y las armas y todo este tipo de cosas. Entonces se están poniendo sistemas no intrusivos, los rayos X, los rayos gamma, las parejas de perro y ser humano, una serie de elementos que puedan facilitar la operación, pero sin detener el flujo de las mercancías. Vuelvo, la Confederación Latinoamericana ha sido muy combativa, todo el tiempo estamos diciendo, no nos paren las cargas, porque entonces ustedes los funcionarios no se dan cuenta que hay que pagar almacenajes, que hay que pagar demoras de contenedores, que hay que pagar estadías de camiones, que obviamente no se llega con la mercancía a tiempo a veces a los mercados, que hay multas de los grandes almacenes para los importadores que no cumplieron con sus contratos, ese tipo de cosas. Nosotros, aparte de lo que mencionábamos hace rato como agentes aduanales, también somos los abogados de los importadores y exportadores para que su mercancía llegue a donde tiene que llegar. Una fábrica que le falta una refacción y que no quiere parar, una materia prima que no llega, una tienda que no tiene mercancía, cosas así por el estilo. Tengo experiencia en empresas que de repente les aviso que tienen un embarque en el aeropuerto, por decir algo, y la empresa ni siquiera está enterada de que tiene un embarque en el aeropuerto. Y que cuando por fin vamos a ver de qué se trata, nos damos cuenta que son muestras o muestrarios, sin catalogar si son viables o no. Nada más, oye, son muestras. ¿De quién? Pues de la empresa fulana chilena. Pues ni la conozco. ¿Por qué sucede cosas así? Porque hay veces que los empresarios pretenden encontrar a empresas mexicanas que tengan equipos de distribución grandes y entonces les mandan muestras para saber si les interesa distribuir sus productos. Entonces, número uno, no mandar nada sin que el importador mexicano no lo sepa. No mandar nada sin que el importador mexicano no se haya puesto en contacto con su agente aduanal. DHL, FedEx Express, UPS, etcétera, etcétera, todas las mensajerías nacionales e internacionales dan muy buen servicio, son profesionales. Pero
los pedimentos de importación son genéricos. En el mismo pedimento pueden venir mis zapatos, unas botellitas de agua o las muestras, y las muestras. No vienen a nombre del importador. Entonces el importador no lo puede deducir. Y como no lo puede deducir, tampoco quiere gastar, salvo que sean muestras muy importantes para una exposición o una cosa así por el estilo. Pero normalmente esos pedimentos son genéricos. Las empresas de mensajería lo hacen muy rápido y todo eso. Pero si además sobrepasan el valor de $1,000, entonces las mismas empresas están obligadas por ley a entregárselas a la agente aduanal que el importador determine. Ellos no lo pueden hacer. Pero por otro lado, si esas muestras no cumplen con los requisitos que marca la ley, las reglas. Aquí tenemos en este país primero la ley aduanera, el reglamento de la ley aduanera, la miscelánea de comercio exterior y el manual de operación aduanera. Tenemos 4 tipos de normas. Pero en el caso además específico de muestras y muestrarios, con el tema de toda la cuestión de drogas y delincuencia y todo eso, no se permite que ningún tipo de líquidos, polvos, cápsulas, chochos, nada que parezca medicina, sea aceptado como muestra. O sea que 0. Pero además hay una regla, la 3127, que dice que su valor unitario no exceda del equivalente en moneda mexicana nacional de $1. 2. Que se encuentren marcados, rotos, perforados o tratados de modo que se descalifique para su venta o para cualquier uso distinto al de muestras. La marca relativa deberá consistir en el uso de pintura o tinta que sea claramente legible y permanente. Hay veces que inutilizar una muestra, pues ya no funciona la muestra, a lo mejor tiene un mecanismo que ya no funciona, ¿no? No se encuentren contenidas en empaques para comercialización, excepto que dicho empaque se encuentre marcado, roto o perforado conforme a la fracción anterior. No se trate de mercancía de difícil identificación que por su presentación en forma de polvos, líquidos o formas farmacéuticas tales como pastillas, trociscos, comprimidos, granulados, tabletas, cápsulas, grajeas requieran de análisis físicos y o químicos para conocer su composición, de naturaleza, origen y demás características necesarias para determinar su clasificación arancelaria. Esto ya es complicado. Que valga $1, que hay que inutilizarlas, que no requieran de análisis. Pero además tenemos otro problema. Los seres humanos que están en la aduana, que reciben el embarque y que son burócratas y que dicen, no, para mí no cumple, no son muestras. ¿Sí? Y nos hemos encontrado con una exposición de novias que están mandando de España vestidos de novias. A ver, inutilicen los vestidos de novias. Pues entonces es sumamente complicado, ¿no? Ahora con el nacimiento de los cuadernos ATA hay un poquito más de elasticidad, pero la sugerencia final es no manden nada si no consultan, porque lo único que va a pasar es que van a perder la mercancía y el flete, ¿sí? Traten de que a la persona que le van a mandar con bastantes días de anticipación, 15 días de anticipación, 15 días si es posible hábiles, le manden la información y le digan, oye, pretendo mandarte un muestrario de tal y tal y tal, y estas son las características. ¿Cómo te lo mando? ¿Cómo te lo documento? Pregúntale a tu agente aduanal. Muchas veces los importadores tampoco saben, ¿eh? A ver, la última feria de dulces y chocolates en Guadalajara, le preguntaba yo a la gente de la aduana, oiga, tengo un embarque de chocolates, ¿qué? ¿Los chupo o qué hago? ¿Cómo los inutilizo? Porque llega un momento en que ya son cuestiones un poquito también de criterio de las autoridades en cada uno de los, ¿cómo se llama?, aduanas del país, ¿no? Y de repente dicen, no, pues sí son muestras y pasan. Y de repente
no hay forma de meter las muestras. ¿Sí? Entonces sí es muy importante que antes que manden algo, lo consulten. Y hasta que el importador o su agente aduanal no les diga con detalle, pero con detalle, cómo mandarlos, no manden nada, porque lo único que van a hacer es que van a perder el dinero de la mercancía, del empaque y obviamente del flete. El desconocimiento de los aduaneros sobre la ley. Uno de nuestros grandes reclamos a la autoridad es que no tiene escuelas de capacitación. Y entonces continuamente está cambiando, y eso sucede en todos nuestros países. Entra el nuevo régimen y entra el nuevo administrador, y entonces empieza a mover gentes, y esas gentes a su vez mueven a los de en medio, a los de abajo, ¿sí? Y de repente llega uno a una aduana y pues ya cambiaron a todos. Y los nuevos, pues están en el proceso de conocer. Y como le decía yo un día al secretario de la Función Pública, desde que nació tu secretaría, a los burócratas les da miedo firmar hasta las calificaciones de sus hijos. Entonces, la falta de conocimiento, la inexperiencia, la falta de comunicación con las áreas centrales, sobre todo en las aduanas que están en la otra punta del país, ¿no? La discrecionalidad, ¿sí? Eso hace que las cosas se detengan. A veces aquí en esta mesa, en esta sala de juntas, nos da risa nerviosa de que tenemos que un agente aduanal agremiado tiene detenido un embarque porque el tipo que está viendo la documentación no ha leído lo que tiene que leer de la ley, del reglamento, del manual o de alguna cosa así, o que se lo mandamos para que lo lea y lo interpreta a su manera. ¿Sí? Y entonces tenemos que ir al área central, a sentarnos. Afortunadamente, tenemos muy buenas relaciones con todos los administradores, con las áreas centrales. Somos muy claridosos, muy claridosos. No somos groseros, pero sí somos enérgicos, de que si la gente no sabe, pues tiene que consultar con el que sí sabe. ¿Sí? Y muy a menudo en mi vida de agente aduanal, ya tengo 25 años en esto, me he sentado a enfrentarme con un administrador de una aduana y le he dicho, y dentro de 3 años tú ya no vas a ser el administrador de la aduana y yo voy a seguir siendo agente aduanal. Es mi vida, es mi profesión, ¿sí? Y cada vez que cambian las cosas, pues me pongo a leer y estudiar, porque pues tengo que asesorar a mis clientes y tengo que hacer funcionar mi agencia aduanal, ¿no? Tanto Chile como México tienen las mismas fracciones arancelarias. Estamos dentro de la nomenclatura arancelaria de Bruselas. Entonces, conociendo su fracción arancelaria en Chile, puede consultar en la tarifa del Impuesto General de Importación en México, si es que no quiere consultar con un agente aduanal o no quiere pedirle a su importador que lo haga. Por otro lado, también puede mandar un correo aquí a la Confederación. Yo, como lo ofrecí en un principio, pueden hacer consultas aquí de la misma Confederación, les pueden orientar de quiénes son los agentes aduanales en Lázaro Cárdenas o en Manzanillo o en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que les pudieran dar servicio, por un lado. Por el otro lado, aquí mismo les podrían decir cuáles serían los requisitos básicos, porque claro, tampoco nos vamos a poner a hacer un estudio profundo de caso por caso, pero sí les pueden mandar un correo diciendo ¿qué requiero para mandar manzanas de Chile a México por barco? Bueno, pues entonces aquí alguna gente les va a contestar en 5 renglones diciendo lo más básico, ¿no? Y a lo mejor recomendándole a algún colega agente aduanal que ya con el interés de ganarse un peso, pues obviamente tendrá que hacer un estudio, un análisis más profundo de la situación y decirle, a ver, mándeme esto, no, esto está mal. Hay casos en los cuales
el certificado de origen de la Comunidad Económica Europea, porque un campo tiene una letra mal o porque el tipo de letra es de diferente máquina de escribir, en la aduana ya no lo aceptan, porque se considera alterado. Entonces, ese tipo de cosas son muy delicadas, porque llega el producto, el exportador se quedó muy tranquilo de que todo salió, que ya está llegando aquí, de repente se queda atorado en la aduana. Y me recuerdo un día que me tocó darle una plática a un grupo de jóvenes de las diversas universidades de la República Mexicana en el World Trade Center de Veracruz. En ese tiempo yo era el presidente de CARIM. Y llevaba yo un PowerPoint muy coqueto con muchas láminas, etcétera, etcétera. Y de repente vi como a 1500 muchachos de las diversas carreras, comercio internacional, relaciones internacionales, tienen diferentes nombres, ¿no? Y me permití preguntarles antes de iniciar, por favor levante la mano el que haya tomado derecho aduanero en su universidad o facultad. Y había un 30 o 40% que levantaron la mano. Y a los demás me volteé y les dije, pues señores, regresen a sus universidades y díganles a sus titulares de que por favor les den la cátedra de la materia de derecho aduanero, porque para meter o sacar cosas a su país necesitan conocer la puerta de entrada, y la puerta de entrada se llama aduana. Y si no hacen las cosas bien, las mercancías se pueden quedar detenidas en la aduana. O sea, los negocios se pierden o se ganan por la velocidad y la facilidad en la aduana. ¿Sí? Si la aduana detiene las mercancías y los hace pagar demoras o almacenajes o estadías o aranceles diferentes o derechos o permisos o licencias o autorizaciones, su mercancía ya no va a llegar al precio que ustedes imaginaron que debía de haber llegado con el comprador final, y por lo tanto ese negocio se perdió.